cierta acción gesticular con mis manos, con mi cuerpo, para que lo entiendan. Juan 18, 39 al 40. Yo quiero que esté atento a la palabra esta mañana. Si puedes anotar las citas, si puedes anotar los comentarios, ¿verdad? Estamos tratando de grabar esta enseñanza y creemos que es necesario grabarlo para que puedan tener acceso a los videos y en casa poder colocar el video y meditar otra vez la palabra que has escuchado. Amén. Así que muy pronto estará accesible esta parte de los videos para la congregación, porque estamos grabando bastante material, pero no está saliendo y necesitamos reproducirlo para que la iglesia lo tenga. Amén. Y sigan enseñanzas, sigan volviéndose a meditar. Juan 18, 39. Vamos a leer despacio en nombre de Cristo Jesús. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. La enseñanza esta mañana tiene un título bastante fuerte y por eso decía que tengo que hacer una gesticulación para entender el título de la enseñanza esta mañana. Hay dos maneras de decirlo: Barrabás o Barrabás. Voy a repetir la acción para que ustedes se la graben. Barrabás o Barrabás. ¿Qué representaba Barrabás en ese pasaje? ¿Qué representaba Barrabás en la historia de la cruz? El domingo que me tocó predicar, domingo anterior a este, ¿verdad? Más atrás, hablamos de la victoria de la cruz. Hoy vamos a hablar de la esencia. ¿Por qué debió estar Barrabás allí? ¿Por qué Jesús fue crucificado junto a los compinches de Barrabás? Eran tres criminales, no eran dos. Y el más tremendo de todos fue el que fue quitado del lugar del juicio y fue perdonado en ese momento, porque Barrabás representa toda la humanidad completa, desde Caín hasta el 2014. La palabra dice que las obras de Caín eran malas, porque ya estaba en él el pecado. ¿Quién no tiene pecado? Barrabás representa el intento del hombre de autojustificarse o autosantificarse. Barrabás representa el intento religioso del hombre de limpiarse no con la sangre de Cristo, sino con otros detergentes diferentes. Pero dice a lo último: y Barrabás era ladrón. La palabra ladrón es una palabra que actualmente en la jurisprudencia tiene varios niveles de castigo de acuerdo al monto que se está hurtando. Pero en las mismas palabras de los hombres de la cruz, que por cierto eran compañeros de Barrabás, uno de ellos dijo: nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Es decir, para poder tomar algo tuvimos que haber matado gente también. Y es lo que de pronto no se nos enseña. Pareciera que fueran tres ladrones de panes y bolsas de leche en la cruz, cuando era lo contrario, eran criminales. Y el peor de ellos no fue colgado, sino que fue indultado. Y en cambio, los mismos judíos dijeron: al contrario, ese que dice ser nuestro rey, crucifíquenlo. Pero cuando miramos la figura de Barrabás, siempre hacemos como cuando pasa alguien sucio por la calle frente a nosotros, o un indigente. Barrabás, cuando de repente debo estar pensando: ¿no seré yo Barrabás? Más bien debo bajar la cabeza y decir: Señor, sabes, yo soy como Barrabás. Las personas piensan que el pecado
tiene graduaciones y que algunos nacen limpios y de repente encuentran al Señor. La Biblia tiene una respuesta tajante a esa posición errada. Ningún ser humano nace limpio en cuanto a la santidad de Dios. Porque desde Adán y Eva, que fueron los primeros en producir vida, en procrear, todo vino con el pecado encima. Aún Caín y Abel nacieron bajo pecado. Adán y Eva tuvieron el privilegio de ser colocados en el Edén, pero Caín y Abel nacieron cuando ya el hombre estaba bajo pecado. Y desde Caín y Abel hasta el 2014, todos los que nacen en esa condición. Pero vamos a leer esta historia en 4 aspectos. Repita conmigo: el sustituto, la realidad, la actualidad y la legalidad. Son 4 cosas que vamos a ver esta mañana. Primero, el sustituto. ¿Quién debía sustituir a quién? Isaías 53:6, por favor, esta mañana. Isaías 53:6. Vamos a detenernos en este pasaje, vamos a leerlo, a meditarlo, vamos a analizarlo. Isaías capítulo 53, versículo 6. No lo repitan, ya yo lo digo una sola vez. Se llama murmullo, hermanos. Vamos a aprender a silenciar y a escuchar. Isaías 53:6. Téngalo allí. Dice: algunos de nosotros. Dice: de pronto alguno nació limpio. Dice: todos nosotros. Yo quiero que usted mire alrededor, por favor. Mire bien, ¿quiénes vinimos hoy? Todos nosotros. Ahora mire a mí también, porque yo no soy más justo que usted. Todos nosotros buscamos a Dios. ¿No qué? ¿Usted está consciente de eso? Yo le estaba predicando, enseñando pues el viernes a varios pastores de Soledad. Y yo en un momento de la enseñanza, al seminario, yo me detuve y dije, todo el mundo se sorprendió. Le dije: caramba, Señor, aquel Joel que era capaz de soportar toda una noche en un tentel de la Magdalena de carnavales, hoy está enseñando aquí. Los pastores me quedaron mirando. Gracias, porque de cuántas maneras pude morirme allí. Una botella lanzada, una bala perdida, un infarto. Me hubiese perdido allí. Yo me detuve y todos los pastores que estaban en clase me quedaban mirando. Yo les dije: ¿saben qué? No todo el tiempo fui como ustedes me ven ahora. Empecé a contar la historia y me acordé que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su ¿qué? Por su camino. ¿Cuál era el camino que tú llevabas? No me vengan a decir: yo quería ser tan santo y tan puro. Cada quien tenía su propio proyecto de vida, y a veces egoísta, su propio deseo, pero un día Cristo vino a tu vida y desbarató esos planes que tenías. ¿Verdad? ¿Cuál era de pronto el sueño mío? Yo siempre se lo comparto para que lo tengan en cuenta. Yo no quería ser predicador, jamás quería hacer eso. Yo quería ser el jugador del Junior y así. Pero yo tenía planes para mi vida que yo no me imaginaba. Pero Él, en su presencia, en su prognosis, de anticipadamente vio toda nuestra vida. Así que nada va a sorprenderlo ni tomarlo de sorpresa, porque Dios es soberano y absoluto. Pero todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, esta es la parte del sustituto, mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó ¿en quién? En él el pecado. Vuelve a mirar alrededor de todos nosotros. En vez de Barrabás debía estar Joel Peña.
En vez de Barrabás, debe de estar Julián, o Eder, o Eduardo, o Jaime. Póngase a pensar la mirada de la gente ante ese cambio. ¿Barrabás o Barrabás? La actitud del publicano en la parábola con el fariseo es la actitud correcta de todo cristiano. El fariseo se jactaba de su propia justicia y decía cosas como: yo soy un hombre, para parafrasear, tan bueno que oro y diezmo y hago esto, no soy como este Barrabás. El publicano dijo lo siguiente, bajó el rostro. Él dijo que no era digno siquiera de estar en el reino, pero dijo: Señor, sé propicio a mi pecador. Ese es el verdadero reconocimiento de un verdadero cristiano. El publicano expresa, y el fariseo, la actitud frente a la cruz. Cuando nos enfrentamos al Calvario, todos nosotros nos descargamos. Todos somos malvados, todos somos despiadados, todos somos pecadores. En el medioevo hubo una corriente llamada el humanismo que quitó a Dios del centro y colocó al hombre, y le empezó a enseñar al hombre que él era más grande y que él podía hacer las cosas. Todas las teorías actuales del positivismo nacieron en la cuna del humanismo porque se quitó a Dios y se puso al hombre. Cuando se hace ese cambio, está diciendo entonces que Barrabás es mejor que Cristo. Toma los ideales humanos, no alcanzan la pureza del Calvario. No solamente era Barrabás, éramos nosotros. Y él, ¿sabe qué hizo? Dijo: apártate, yo llevaré sobre mí, yo cargaré este pecado tuyo. ¿Somos conscientes que esta es la base del cristianismo? Y no lo es la emoción o el momento o el disfrutar, aunque gracias a Dios porque esta mañana tuvimos una hermosa alabanza y adoración, pero si empezamos a simplificar el cristianismo, llegamos a un solo epicentro: la cruz del Calvario. ¿Cierto, hermano? Empezamos a resumir. No hay, en la mínima expresión, no hay algo que sea más grande que eso. La cruz, la sangre, el sustituto, la legalidad de cómo el pecado puede ser quitado. Así que al final dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo se dio por nosotros. Voy a ser más fuerte: Cristo se dio por Barrabás. Jesús pudo argumentar y decir: espérate un momento, Barrabás, yo soy mejor que tú. Tú eres un criminal. Es más, no eres simplemente un ladrón, eres un asesino. Esa palabra ladrón, buenamente tiene varios conceptos, vuelvo a repetir. Jesús puede decir: ¿sabes qué? Espérense, ¿me van a cambiar por este? Él pudo decir eso porque solo él era la propia veracidad, la justicia y la verdad. Y él pudo decir: ¿ustedes me van a cambiar por este? ¿Y cuál fue la actitud del maestro en cambio? No dijo nada. Dejó que hiciera el cambio. Pensemos un momento en Barrabás. En verdad, estos locos me van a azotar a mí. Yo no sé, pero no hay descripción en el Evangelio, pero puedo empezar un poquito en Barrabás. Primer minuto después que lo soltaron, se alejó. No lo podía creer. Y dice exactamente que después que soltaron a Barrabás, dice el texto que empezaron a azotar al Señor. O sea que Barrabás vio eso. Al irse yendo, vio cómo azotaban al justo, pero él no lo podía creer. Primero quería libertad a Barrabás. ¿Qué creen que hizo? ¿Lo soltaron? Uy, ¿no he sido transformado? ¿No tengo convicción de pecado? ¿Qué creen que volvió a hacer este hombre? Pero aún así Dios tenía preparado a un Barrabás
para que representara lo más malo de la sociedad en ese tiempo. Sin Cristo somos despiadados, pecaminosos y maliciosos. ¿Cuánto lo creen? Amén. No tenemos nada de justicia sin Cristo. Entonces el primer día de libertad de Barrabás, oye, pero le contaba, yo no puedo creer, me soltaron a mí. Si yo soy Barrabás, ustedes me conocen. Quiero pensar un poquito en la vida de este hombre, después de que los indultaron. El mismo procurador romano Poncio Pilato está allí, las autoridades judías, porque Barrabás era un hebreo. Lo sueltan y empiezan a azotar al maestro. ¿No puedes pensar en eso? Que él estaba haciendo eso no solamente por Barrabás, sino por todos nosotros. ¿Has hallado el valor del verdadero sacrificio de Cristo en ello? Así que luego Barrabás se tuvo que acordar de algo porque él tenía conciencia. Espérate allí. Yo fui libertado, pero mis compañeros no. Y entonces es la escena de aquellos dos hombres allí en el Calvario. Se acostumbraba a soltar uno en la Pascua, era una tradición, costumbre. Pero en cambio, en vez de soltar a un criminal de muerte, porque Barrabás no debía ser liberado, sino debía ser crucificado. Y Poncio Pilato jamás pensó que iban a pedir a Barrabás. De pronto él hubiera dicho, vamos a tratar de imaginar esta parte. Suelten a alguno que haya robado una gallina o que le tiró la piedra a una casa, pero a Barrabás. Y Pilato se sorprende. Y se detiene a pensar un momento. En los otros evangelios hay un paralelismo que Pilato se pone a decir la pregunta: ¿quieren cambiar a Barrabás por el rey de los judíos? Entonces, en otros evangelios parece que medita en eso. Lo que está viendo, no puede creer que le estén pidiendo sacar a Barrabás, que le costó tanto a los soldados romanos capturarlo, y que en vez de Barrabás estuviese el Señor allí. Vamos a ver cuál es la realidad del hombre. Romanos capítulo 3, versículo 10, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer despacio porque la Biblia, cuando habla de que está escrito, está escrito. No puede cambiarse la escritura. Romanos 3:10, por favor. ¿Ya lo tenemos? Como está escrito, recordando lo que Jesús le dijo a Satanás en Mateo 4 y Lucas 4, escrito está. Como está escrito, no hay qué. Pero si hay gente que dice que es justa, que no son malos, que nacieron, que no roban a nadie, que simplemente toman unas copas y que a veces es una mentira, pero no ha pasado nada y que está bien. La Biblia dice, no hay justo, ni aunque de pronto medio justo, o un cuarto. No hay ni aún uno. Escuchen bien, en este salón no hay ni aún uno justo. No lo hay. Escuchen lo que dice. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Yo busqué a Dios? No, hermano. Si Él no te encuentra, te hubieras muerto. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la realidad. No hay ni uno bueno. Por eso es que usted tiene que decir, con Cristo, en Cristo. Pero solo somos tan despiadados como Barrabás. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Primera de Juan 1:8, por favor. Esta es la parte de la realidad del ser humano. Si no fuese por el Espíritu Santo, si no fuese por Jesucristo, seríamos como ese Barrabás. Primera de Juan 1:8. Amén. Primera de Juan 1:8. Si decimos, y hay mucha gente que dice esto,
si decimos que no tenemos pecado. ¿Usted se encontró con gente que responde esa premisa y dice, no, yo no tengo pecado? ¿Qué pasa si hacemos eso? ¿Nos engañamos a quién? A nosotros mismos. Y la verdad, así que es fácil reconocer cuando alguien no está con Cristo. Cuando dice, yo no he hecho nada malo, dice uno, y se enciende un poco, ping, 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 pecador. No, pecador no, pecador él dice, no, yo soy bueno, mira, hago todo, obedezco a mis padres, pecador. ¿Pero por qué dice eso? Porque la Biblia lo dice. Si no fuese por el Santo de Israel, si no fuese por el Rey de Israel, si no fuese por el Cristo de la gloria, nuestro estado sería caótico y llevado al infierno. Así que Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero escucha lo que dice el 9. Si confesamos nuestros pecados, eso es mejor que justificarse, es mejor confesar el pecado. Porque Pablo se dio cuenta que en su cuerpo había una ley que no entendía, que iba en contra de la ley de Dios y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y de pecado? ¿Quién? Y era el apóstol Pablo. Y veía en él dos leyes, una que lo llevaba cautivo al pecado y la otra que lo quería llevar a Cristo, pero él decía que había una lucha en él. Y hablaba diciendo, el pecado que mora en mí, y era el apóstol Pablo. 2014, personas que dicen, no, yo no tengo pecado, pero solo hubo uno que pudo decir eso, que le dijo una vez a todos los judíos, ¿quién de ustedes me convence de pecado? ¡Wow! Retó a todo Israel, al Sanedrín, a los sumos sacerdotes, a que lo escrutaran. Nadie podía hacerle ese examen a Cristo para que lo perdieran. Y sin embargo, un día lo cambian por Barrabás. Pero luego dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué. Y vaya que hay maldad en nosotros. Y bastante. Como dicen los niños, bastante maldad en nosotros. Pero mira lo que dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está. ¿Dónde? Ahorita vamos a estar frente a esa mesa y vamos a examinarnos. Y si me dice que no tiene pecado, tiene un problema serio con el Señor. La cena representa, y voy a combinar esta parte, un momento especial para la iglesia, la cena del Señor. Pero ese lugar es el lugar para ser conscientes de que necesitamos de esa sangre del Espíritu Santo de Dios para poder vivir la vida como Él quiere que la vivamos. Que por nuestros propios actos, su obra o justificación no podemos hacer nada, ni nunca podemos presentarnos limpios a Dios Padre sin Cristo. La realidad es que sin Cristo, sin el Espíritu Santo, somos tan despiadados como Barrabás. ¿Cuál es la actualidad del pueblo de Dios? Jeremías 5:1. Ya vimos el sustituto, ya vimos la realidad de nuestro estado como humanidad. Ahora veremos la actualidad. 2014. Pareciera que el profeta Jeremías, cuando está escribiendo el texto, hubiera visto el 2014, el futuro. Y cuando uno empieza a leer estas líneas, se da cuenta de que así es la actualidad. Jeremías capítulo 5 no está escrito para el mundo, así como Apocalipsis 2:20 no fue escrito para el mundo, sino para la iglesia. Hay pasajes que hemos tomado para el mundo y son para la iglesia. Hay pasajes que Dios no le está dando al mundo, sino a la iglesia. Los discípulos dijeron, Señor, ¿dice esto para ellos o para nosotros? No sabían. Y había palabras que eran para ellos mismos. Y pensaban que está hablando de nosotros. En el 2014 la iglesia piensa que estas palabras como Jeremías 5 son para el mundo y son para la iglesia. Porque la primera que va a ser juzgada es la iglesia del Señor. El juicio empieza por
La palabra casa ahí, oikos, en griego, es la casa que establece Dios. No afuera, sino adentro. Y es necesario que pase así primero. Primero juzgará a los que tienen la palabra en sus labios, a los que tienen la posibilidad de que el Evangelio alcance a otros, a los que se le ha entregado el tesoro del Evangelio, empieza primero juicio por ellos, porque tenían conocimiento de la palabra, conocían a Dios, pero no le hablaron a otros de él. Antes, por el contrario, se avergonzaron, se retrajeron y enmudecieron. Jeremías 5, por favor. Recorrer, ¿qué cosa? ¿Las calles de qué? Ahora van a ver cómo se parece esto a Barranquilla. Y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas, a ver si allá es hombre, si hay alguno que haga justicia. Barranquilla 2014. Que busque verdad y yo la perdonaré. ¿Qué pasaría si eso pasara ahorita, 2014, 1 de junio? Y si fuese por eso, Dios haría juicio. ¿Saben que no es por eso? Porque si es por el pecado del hombre, debiera estar destruido el mundo entero. Luego sigue diciendo algo más triste. Aunque digan, ¡vive Jehová! ¿Qué hacen? ¿Juran qué? Tengan cuidado con lo que usted jura. Hermano, no debería jurar. Porque cuando tú juras, tu palabra está en entredicho. Hay gente que ha cometido ese pecado que dice, te lo juro por Dios que si Dios me da eso, yo le doy esto. Te juro que voy a cambiar. Usted tiene que ir a la oración, tiene que buscar del Espíritu Santo, tiene que buscar de Cristo en la oración. Él es el que en verdad te va a transformar. Pero por tus propios medios jamás lo vas a poder hacer. Así que empezó Jeremías, Dios a través de él, a examinar a Jerusalén. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Versículo 3. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste al hombre, Dios le está colocando calamidades, cosas para que le busquen, y no les dolió. ¿Qué siente usted cuando usted mira a un hijo suyo, usted le da un correazo y se ríe? O usted lo solta y empieza a sabotearlo. ¿Da ganas de qué? Hay unos que usan una táctica, escuchen bien esto. Hay niños tan inteligentes que cuando usted le va a pegar, se colocan un pantalón y debajo varias cosas. Y empieza a darle y es normal. Si no llora, ven acá, bájate el pantalón. Tremendo. Dice que el Señor, dice, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Eso no pasa en el 2014, ¿verdad? Menos en Barranquilla, ¿cierto? Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Aparece la palabra convertirse. El cristianismo no es una moda. Dice Pedro, arrepentíos y convertidos. Ese es el verdadero cristianismo. Dice, no quisieron convertirse. Versículo 4, pero yo dije lo siguiente, dijo Jeremías. Ciertamente estos son pobres, han enloquecido por la tribulación y porque a Jerusalén le vino calamidad. De pronto estos son pobres y han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Entonces voy a ir a los pastores, voy a los ministros, voy a los evangelistas, a los profetas, a los maestros, voy a ir a ellos, porque ellos sí conocen. ¿Qué sorpresa se llevó Jeremías? Digo, estos son pobres, de pronto tienen conocimiento, no han estudiado. Vamos a ir a los que saben. Y vean los grandes. Ojo a la expresión que usa Jeremías, que es la expresión de 2014. Muchos en los púlpitos hoy en día dicen que son grandes. El gran predicador. Dígame cuánto Jesús de Nazaret usó el término gran. El gran Jesús. El gran maestro. Jamás. El maestro, el Salvador.
Pero dice aquí, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. ¿Cuál fue la sorpresa del profeta? Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyuntas. Miren la figura que usa en la actualidad. Muchos han olvidado que el cambio de Barrabás por Jesús fue el que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Fue un cambio tremendo. Escuche bien. En vez de estar Barrabás allí, deberíamos estar nosotros. Pero en cambio pusieron a Cristo Jesús. Hubo un cambio. Fue perdonado Barrabás su vida y a Jesús lo crucificaron. Pero Barrabás representa a toda la humanidad. Meditemos un momento esto. En el 2014, en la actualidad, Dios se está viendo en toda la tierra, en todas las iglesias. Hoy domingo están predicando en muchas partes, igual que está haciendo aquí el Señor. Pero, ¿cuántos de esos ministerios en realidad se han convertido al Dios verdadero y han mantenido la palabra como es? No podemos ignorar. No podríamos hacer así con los malos testimonios, porque mentiríamos. Porque la iglesia está conformada por seres humanos, y donde hay humanidad hay imperfección y hay pecado. Pero en la búsqueda de la verdad de la palabra, yo debo ser consciente de que lo que yo haga va a tener repercusiones a futuro. Yo quiero que aquí detenemos un momentico, hermano. No sé por qué algunos de nosotros queremos que Dios haga magia con situaciones personales, cuando es un proceso. Cuando Dios lo que quiere es que le busques en oración y ayuno, porque queremos resultados ya. Pero el Señor quiere procesarnos. Y Dios no es un mago, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero deberíamos estar muertos. Pero la ira de Dios es ¿qué? Es más, todos los que estamos aquí estamos vivos por su misericordia. Por eso le vuelvo a repetir, me acordé en plena clase y en soledad cómo era el Joel de antes. Y yo dije, qué misericordia, tanta misericordia que tuviste conmigo. Recuerdo un día en especial en mi vida, se los quiero compartir. No soy de aquellas personas que usan testimonios sádicos para que la gente cree en Cristo, no. Hay gente que cuando va a testimonio en la emisión, en la televisión, entre más machetazos o cosas diga la gente, gloria a Dios. No. Muy poco le he compartido esta parte de mi vida, pero recuerdo una noche entre la frontera entre Villate y el Bosque. Ese día en especial, tenía 15 años, buscando picó y verbena a esa edad. 3 de la mañana, frontera del Bosque con Villate. Me estoy acordando de eso. ¿De cuántas maneras pude morir? Ese día estaban peleando 3 bandas allá. ¿Ustedes se acuerdan de los alacranes? Bueno, la gente de edad, que ya los procesos en Barranquilla, toda la delincuencia ahora en Bacrín y todo eso. Esa noche, desde ese punto, tuve que volverme solo hasta mi casa acá en el Limón. 3 de la mañana en ese tiempo. Venía no pensando en mi vida, créanme, porque si estuviera pensando en mi vida no estuviera a las 3 de la mañana ya. Cuando llego a la puerta de mi casa y pienso que ya gané, sabría abrir la puerta de una manera que no se lo voy a contar porque después le roban la casa. Así que cuando abro la puerta, ¿quién me espera en la sala? Mi papá, el pastor René. Me sorprendió eso, 3 de la mañana. Venía agitado por tanto correr y caminar, correr y caminar. En esa época no existía el monotaxismo, olvídate. Desde el Bosque hasta Limón. Recuerdo esa noche que me dijo estas palabras: vas a ser un predicador, quieras o no. Siguiente acto, saca la correa y me dio una limpia. ¿A qué joven de 15 años le gusta que le peguen? Y después me dijo, te sientas porque te voy a predicar. Lágrimas, rabia, y me vas a predicar. Sí, me senté porque la Biblia dice honra padre y madre. Me dio un sermón a las 3 de la mañana.
me habló del ministerio. Yo no entendía nada. Yo quería ir a dormir. En serio. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo no llegué aquí por mis propios méritos. Yo no soy ministro de la palabra porque yo me limpié solo, no. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Denme un paso fuerte, Señor. En el 2014 encontramos ministros que se autojactan de decir que ellos son los grandes y que son los que cambian, cuando lo que dice Apocalipsis es que sin Cristo somos pobres, ciegos, desnudos, miserables, desventurados. Pero ¿qué dice Pablo? Con Cristo somos más que vencedores. Vuelvo a repetir cómo comenzó la enseñanza. ¿Barrabás o Barrabás? Tremendo, ¿no? Tremendo cambio de directriz en cuanto al juicio. O sea que todo el castigo que le iban a dar a Barrabás se lo dieron a quién. ¿Cómo creen que trataron al maestro? ¿Usted piensa que cuando se le acercaba decía, espérate, ¿dónde quieres que te peguemos? No, lo trataron como a Barrabás desde el momento de la liberación. Volvamos al pasaje de Juan 18, por favor, antes de ir al pasaje de la conclusión, porque ya voy a terminar temprano. Juan 18, versículo 40, por favor. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era. Así que entonces tomó Pilato a Jesús, el mismo cuando está soltando. ¿Y qué hizo? Y los soldados entretejieron una corona de espinas ahí mismo y la pusieron sobre su cabeza. Barrabás vio eso. Y le vistieron con un manto de púrpura y decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetada. Barrabás alcanzó a ver esa escena cuando se iba. Meditemos un poco otra vez. ¿Cómo así? ¿No me mataron? Yo debía estar crucificado hoy. Y en cambio ponen a ese hombre que dice que es rey de los judíos, y la verdad que no tiene nada de malo, pero que ¿por qué me perdonaron a mí? La humanidad eligió a Barrabás. La humanidad eligió a Barrabás. ¿Sabes que hay gente que dice, los judíos? No, todos nosotros hicimos lo mismo. Cuando Cristo llega a tu vida y te está hablando y tú no le recibes, estás diciendo que Barrabás es mejor que Jesús. Estás diciendo que tu propia justicia te va a salvar, cuando es al contrario. Él se hizo maldición por nosotros. Siendo limpio, se hizo inmundo. Siendo justo, lo trataron como injusto. Siendo bendición, se hizo maldición. No sé por qué este mensaje lo dejan para Semana Santa, cuando es un mensaje de actualidad todos los domingos. Porque la verdad es que todos los días mueren personas, ¿cierto? Y todos los días se pierden personas. Así que este mensaje no es como para subirte el ánimo ni el ego, ¿no? Sino para el contrario, para que meditemos que nosotros estamos en el lugar de Barrabás, pero Cristo se colocó en nuestro lugar. ¿Cuántos lo creen? Y quiero terminar con un pasaje. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. La parte final de la enseñanza es la legalidad. Dios tuvo que legalizar el sacrificio de Cristo. Tuvo que ser legal. El sustituto, la legalidad, para que en la actualidad la iglesia pueda disfrutar de este hermoso perdón de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 6, para ya con el tema, subtema de la legalidad. Romanos capítulo 5, versículo 6, ¿ya lo tiene allí? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por ¿quién? ¿Cuántos reconocen que antes de que tú vinieras hubieran impíos? Yo levanto las dos manos. Yo no era cualquier cosita. Escuche bien lo que dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios.
Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Por qué murió Jesús? Por Barrabás. Era lo peor de ese tiempo. Era el asesino, ladrón asesino, porque para robar a alguien, un atacador te dice, por favor, dame dinero. Y tú dices, no. Ah, bueno, me voy. No. Escuchen bien, porque cuando la persona dice ir a robar, también viene a decir a matarte. ¿Cuántas personas no han muerto por un celular? Un celular. Aquí en Colombia hay una campaña en contra del robo del celular y vidas, familias, padres, madres han muerto. Quiero que me diga esta parte. Algunos harían morir por un justo, con todo pudiera ser que algunos hagan morir por el bueno. ¿Sabes qué hizo el Señor? Escucha lo que dice el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no cuando éramos justos, sino cuando éramos injustos, Cristo, ¿qué hizo? Murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira venidera del Padre que va a destruir este planeta. Si el Evangelio no habla de la ira de Dios, simplemente es emocionalismo o una corriente modernista o es positivismo norteamericano, pero no es el Evangelio del Señor. El verdadero Evangelio dice, ¿de qué fuiste salvo? De la ira venidera. Y de cierto que vendrá. Así como Cristo estuvo en la cruz, de cierto la ira venidera vendrá. Es inevitable. Pero mira lo que dice el pasaje, qué hermoso dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, escuchen, sino que también nos gloriamos en Dios por Jesucristo es nuestro por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido, ¿qué cosa ahora? Vuelvo a terminar como comencé. ¿Barrabás o Barrabás? Seamos conscientes de que quien debió estar allí en ese lugar debemos ser nosotros. Pero Él fue el sustituto, Él fue la justicia de Dios por nosotros y que no lo merecía. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Amén. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Cerremos los ojos por un momento.